¿Cómo era vivir dentro de una ciudad fortificada en la época de apogeo del reino de Salomón? No como turista o guerrero que solo pasa por allí durante matanzas o operaciones militares, sino como una persona que despierta cada mañana en las murallas de su propia ciudad natal. Ciudades como Megiddo, Rasers y Gezer no son simplemente puntos en el mapa del mundo antiguo. Son componentes de un sistema cuidadosamente planificado, creado para garantizar la estabilidad, la seguridad y la funcionalidad de todo un reino. Sus altas murallas, puertas cuidadosamente guardadas y rutas controladas no eran nada casual ni improvisado. Cada parte de esta ciudad, cada calle y fortificación cumplía una función específica. Las decisiones arquitectónicas y el diseño indicaban quién podía entrar o salir, dónde estaban los lugares de trabajo y los vecindarios, cuando se cerraban las puertas y qué medidas se tomaban en caso de peligro fuera del reino. Vivir en estas ciudades significaba ocupar un espacio donde la seguridad y la rutina iban de la mano, donde cada decisión tomada en el centro del estado tenía un impacto directo en la vida cotidiana de quienes estaban en las fronteras. En este relato no consideraremos estas ciudades solo como ruinas antiguas. Nos enfocaremos en cómo funcionaban internamente, de qué manera las soluciones ingenieriles influían en la vida de las personas y por qué Megiddo, Rasers y Gezer se convirtieron en puntos clave en el sistema defensivo de Salomón. Entender estas ciudades no es solo estudiar sus muros y puertas, sino también comprender el orden de vida dentro del Estado, que debía mantenerse estable y protegido día a día. Para entender cómo era vivir en Megiddo, Rasers y Gezer, hay que comprender la razón de su existencia. Estas ciudades no surgieron por casualidad ni por voluntad de la naturaleza, no crecieron orgánicamente como árboles o arbustos. Fueron seleccionadas, diseñadas y fortificadas con un propósito definido. En la época del rey Salomón, Israel vivía un periodo de rareza, no estaba constantemente involucrado en conflictos, pero tampoco era un estado ingenuo e irresponsable. Salomón comprendía una verdad fundamental: la paz, por sí misma, no puede mantenerse para siempre. Requiere protección, vigilancia constante y control estratégico. En este contexto, en las escrituras aparece un detalle especial que a menudo pasa desapercibido, no solo la construcción de templos o palacios, sino también la creación y fortalecimiento de ciudades estratégicas como Megiddo, Rasers y Gezer. Estos nombres aparecen juntos porque forman un sistema integral y coordinado. No son enclaves aislados, sino partes de un plan común. Jerusalén era el centro espiritual y político del reino, porque allí residían el poder y la religión. Pero el verdadero poder y control territorial estaban mucho más allá, en las fronteras. Megiddo se encontraba en una región que servía como ruta obligatoria no solo para el comercio, sino también para el desplazamiento de ejércitos, emisarios, grandes grupos de ganado y cargas. Al tener el control sobre Megiddo, lo que implicaba conocer quién y qué se movía por el territorio, era posible detectar oportunamente una amenaza o preparar la defensa. El desfiladero, ubicado al norte, servía como primer mensajero del peligro. Esta ciudad era una especie de puesto de observación capaz de percibir cualquier, incluso el más pequeño, cambio en el movimiento desde ese lado. Si desfiladero caía o era atacado, todo se alejaba, y el camino hacia las regiones centrales del reino quedaba libre. Y Gezer, situado al oeste, controlaba la entrada y salida hacia las regiones interiores de Israel. Actuaba como un filtro entre el mundo exterior y las zonas más sensibles del país. Estas ciudades no eran fortalezas creadas únicamente para la guerra, su función contenía un propósito más valioso: impedir que la guerra se extendiera demasiado y destruyera la estructura principal del Estado. Fueron construidas como barreras y puntos de apoyo para convertir un posible conflicto en un evento controlado y local. Estas ciudades no existían solo como puntos de población, sino como sistemas complejos destinados a controlar y gestionar el movimiento de personas, bienes e información. Su principal tarea era regular quién entraba y salía del territorio, cómo se desplazaban los recursos, y vigilar los flujos informativos, lo que era especialmente importante para garantizar la seguridad y estabilidad del Estado. Muchos estudiosos llaman a estas construcciones el cinturón de hierro de Salomón. Pero no constituían un baluarte continuo que atravesara todo el territorio, sino más bien una red de ciudades fortificadas relacionadas entre sí y situadas en puntos cuidadosamente estudiados.
Cada una de estas ciudades era una fortaleza independiente, pero en conjunto formaban un sistema poderoso, donde cada elemento cumplía su papel. Una ciudad aislada podía ser suficientemente fuerte para resistir un ataque, pero al conectarse con otras, adquiría una importancia estratégica, ampliando la defensa y haciéndola mucho más efectiva. El texto bíblico no describe este complejo en términos militares modernos, pero la lógica de su estructura se comprende perfectamente. Salomón no esperó a que el conflicto llegara a Jerusalén, tomó medidas activas para crear un sistema de defensa mucho antes de las posibles amenazas, estableciendo puntos de contención y control a lo largo de toda la frontera. Esto transformó por completo la vida de quienes se encontraban en las regiones cubiertas por este sistema. Cuando hablamos de ciudades como Megiddo, o Desfiladero y Gezer, podemos notar que la vida allí no recordaba la existencia urbana común. Estos asentamientos tenían un carácter estratégico, incluso militar, cumpliendo funciones vitales para toda la región. No eran simplemente lugares para habitar o comerciar, sino puestos de vigilancia, puntos de apoyo y mecanismos de control. Por ello, vivir en estas ciudades requería una vigilancia constante y una estricta organización. Aquí cada día, incluso cuando no había una lucha activa ni una amenaza evidente, transcurría en plena preparación. Estas ciudades debían funcionar de manera ininterrumpida, incluso en épocas de calma, ya que su eficiencia dependía directamente de la constante disposición del sistema. Esta característica distinguía a estas ciudades de muchas otras comunidades antiguas. No eran simplemente asentamientos residenciales donde se desarrollaba una vida espontánea, sino máquinas verdaderas y funcionales que operaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La pregunta surgía: si estas ciudades formaban parte de un sistema integral de defensa y control, ¿cómo influía esto en la organización del espacio, en los aspectos arquitectónicos? ¿De qué manera las murallas, puertas y otros elementos estructurales modelaban la vida cotidiana en su interior? Y precisamente esto nos lleva a un aspecto importante. Si las ciudades de Salomón eran parte de ese complejo sistemático, su primera y más evidente componente era su estructura y arquitectura. Nada allí estaba diseñado para simple protección o refugio en caso de ataque. Todo estaba pensado para control y regulación. El elemento más destacado de estas construcciones eran sus muros imponentes, altos, gruesos y continuos, que se extendían de horizonte a horizonte. No solo representaban una barrera, sino que dividían el espacio en dos mundos separados, el interior y el exterior. Vivir dentro de tales muros significaba residir en un territorio estrictamente limitado y cerrado. El horizonte abierto era inalcanzable, y todo el paisaje quedaba contenido y restringido por las paredes de la ciudad. Pero lo más importante no residía en los muros en sí, sino en las puertas, que constituían la parte más vulnerable y al mismo tiempo central del sistema defensivo. En ciudades como Madid, Razor y Gaza, las puertas tenían una función doble, no eran solo entradas o salidas, sino estructuras complejas compuestas por varias cámaras, estrechos pasillos y puestos de vigilancia. Tal disposición generaba un efecto de paso controlado, nadie podía atravesar rápidamente. Cada persona, ya fuera comerciante, viajero o simple residente, debía seguir una ruta establecida, pasar por puntos de control y estar sujeto a vigilancia. Estas puertas no solo servían para la defensa en tiempos de guerra, también regulaban la actividad cotidiana de la ciudad. El horario de apertura y cierre de las puertas dictaba el ritmo de vida en la zona fortificada. Cuando las puertas se cerraban, la ciudad se convertía en un espacio cerrado, inaccesible para el mundo exterior. Quienes permanecían fuera de la zona civil solo podían esperar a que las puertas volvieran a abrirse. Y viceversa, dentro estaban quienes ya formaban parte de esa comunidad, habitantes, comerciantes, trabajadores, y su movimiento estaba restringido por reglas y rutas establecidas. Esto imponía un orden determinado en la vida diaria. En el interior de la ciudad, el espacio también se distribuía en función de sus funciones: almacenes, edificios administrativos, barrios residenciales y caminos internos. Todo debía coexistir armoniosamente, evitando el caos y el desorden. Así se creó un mecanismo complejo y bien pensado, en el que cada elemento era necesario, tanto para el funcionamiento del sistema en su conjunto como para garantizar su fiabilidad en cualquier circunstancia. La ciudad,
Para operar con éxito incluso en condiciones de tensión y posibles amenazas, tuvo que mantenerse lo más organizada y disciplinada posible en su estructura interna. Las calles estrechas, que hoy recorren los barrios, facilitaban un control más eficiente y un movimiento rápido por la ciudad, lo cual era especialmente importante en situaciones de crisis o peligro repentino. Estos pasajes estrechos no solo facilitaban la vigilancia del movimiento, sino que también permitían una respuesta rápida. Las estructuras elevadas, torres, servían no solo para observar a los posibles enemigos lejanos en el horizonte, sino también para monitorear constantemente el interior de la ciudad. Anticipando la presencia de enemigos o amenazas, los habitantes, guerreros y guardias, podían mantener todo bajo control permanente, sin perder tiempo ni esfuerzo. Vivir en estas condiciones significaba estar siempre a la vista, incluso sin una conciencia plena. Cada persona sentía que formaba parte de un sistema complejo, en el que no se ocultaba, sino que, por el contrario, siempre era visible. Esta característica en particular moldeaba un comportamiento específico. La gente sabía dónde ir, dónde detenerse y dónde estaba prohibido quedarse. Todo se aprendía y se integraba en la vida cotidiana. Este enfoque creaba un orden particular en la vida urbana, donde todo se volvía más organizado, más predecible, pero al mismo tiempo, más restringido. En las ciudades antiguas tradicionales, el espacio a menudo se desarrollaba siguiendo un principio orgánico, creciendo como si fuera espontáneo, según las necesidades y formando su estructura de manera natural con el tiempo. Pero en este caso, todo era diferente. En las ciudades de Medido, Riace y Gezer, el desarrollo seguía una lógica central determinada, que no era dictada por la población, sino por el sistema mismo, sumamente enfocado en su funcionamiento ininterrumpido. Esta estructura sistemática hacía que las ciudades fueran tan eficaces en defensa y gestión, pero también imponía requisitos estrictos a sus habitantes. La gente debía adaptarse a las leyes y preceptos del sistema, y no al revés, la estructura moldeaba su comportamiento. Esta circunstancia cambiaba radicalmente el carácter de su existencia. Porque cuando el espacio de la ciudad dicta las reglas del comportamiento, la rutina deja de ser espontánea y se convierte en una necesidad condicionada. Precisamente esa rutina, formada por muros, puertas y limitaciones, se convertía en la base de todo, del despertar, del trabajo, de los asuntos cotidianos, del descanso en estas fortalezas urbanas. Podemos pasar a la siguiente cuestión importante, cómo era la vida cotidiana dentro de Medido, Riace y Gezer, conscientes de que la ciudad permanecía en estado de alerta constante, y que la vida más allá de las puertas urbanas comenzaba incluso antes de que el sol se alzara en lo alto. Despertarse en estas ciudades no era simplemente el inicio de un nuevo día. Era la continuación de una cadena ya iniciada, en la que todo dependía del funcionamiento del sistema. La primera señal importante en el ritmo diurno no provenía de las viviendas, sino que se escuchaba exactamente desde las puertas, cuya apertura significaba el comienzo de los asuntos civiles y económicos oficiales, el inicio del régimen activo de la ciudad. Mientras las puertas permanecían cerradas, la ciudad se encontraba en un estado de espera, concentrada en su interior y cerrada al mundo exterior. Cuando se abrían las puertas, empezaba el movimiento, los comerciantes tomaban sus puestos, los artesanos retomaban su trabajo, las calles con personas y caballos en movimiento se detenían y continuaban su marcha bajo la vigilancia de la guardia. Todo esto estaba estrictamente organizado y coordinado, sin rastro de caos. La estructura de la ciudad disponía y regulaba correctamente cada aspecto de la vida interna, incluso antes de que los habitantes pudieran organizarla conscientemente. Las calles indicaban la dirección de los desplazamientos, los espacios públicos concentraban las principales actividades, y las zonas administrativas velaban por el orden y controlaban lo que ocurría. Vivir en esas condiciones implicaba aceptar la necesidad de someter el ritmo personal al ritmo universal colectivo. Todos los relojes del taller, los procesos comerciales y los modos de vida estaban ligados a un sistema donde cada evento tenía su propia base. Dentro de las murallas, el comercio y las artes no se desarrollaban de forma caótica, se concentraban en lugares específicos, cerca de las puertas, donde el flujo de personas y mercancías era más intenso y fácil de observar y controlar. Todo esto facilitaba la gestión y la recaudación de impuestos, permitía responder a tiempo ante cualquier amenaza y garantizar la seguridad.
Para quienes vivían dentro de esas ciudades, esa estructura proporcionaba ventajas considerables, mayor seguridad, estabilidad y predicción en la vida cotidiana, así como protección contra ataques y saqueos repentinos. Pero a la vez, imponía restricciones. La libertad de improvisar era muy limitada, y los marcos temporales y espaciales regulaban estrictamente cada actividad. La ciudad funcionaba como un organismo que requería un equilibrio constante. La vivienda no era un espacio aislado, sino parte de un sistema unificado. La proximidad de las viviendas, talleres y zonas públicas generaba una dinámica especial en el ritmo urbano, movimiento vivo, interacciones constantes, una saturación de sensaciones y la ausencia de una paz instantánea. En esas condiciones, la ciudad se convertía en un mecanismo complejo y vivo, donde cada elemento, cada calle y cada edificio tenía su papel. Incluso el descanso se encontraba bajo la influencia de la estructura, porque con el cierre de las puertas al final de cada día, llegaba un momento completamente distinto. Entonces, el mundo exterior desaparecía de vista, como si se disolviera en una distancia brumosa, y la ciudad entraba en un estado de completa aislamiento. Se volvía una fortaleza, protegida de cualquier amenaza exterior, y al mismo tiempo un espacio atento que vigilaba cuidadosamente a cada persona que se encontraba dentro. Aquellos que ya habían estado dentro de sus muros permanecían allí hasta que llegaba el siguiente día, mientras que los que estaban fuera solo podían cruzar la frontera en el próximo amanecer. Esta característica ejercía una influencia sustancial en la percepción del tiempo. Para los habitantes de la ciudad, el día no terminaba por deseo propio ni por su propio ritmo interno, sino cuando lo decidía la estructura misma, cuando la ciudad, dentro de sus límites, cerraba sus puertas y el día oficialmente llegaba a su fin. Vivir en ciudades como Emido, Reisor o Geser significaba confiar en este sistema complejo, que servía tanto de protección como de restricción. La rutina llamada rutinaria no se limitaba solo a cumplir con las tareas diarias habituales, se convertía en una adaptación constante al funcionamiento de los propios mecanismos urbanos. Esta adaptación tenía un costo psicológico definido, ya que la conciencia permanente de que detrás de los altos muros había puertas controladas generaba la sensación de una vigilancia constante. Los habitantes de estos lugares vivían con la comprensión de que su ciudad no era simplemente un refugio, sino un objetivo estratégico. Existía no solo para sus ciudadanos, sino porque debía estar preparada para cualquier situación. Incluso en los días más tranquilos y pacíficos, esa sensación de estar listos nunca desaparecía por completo. Se convertía en una parte de la vida, como un trazo invisible en el lienzo del ser. Y es precisamente esa tensión silenciosa, ese equilibrio entre tranquilidad y vigilancia constante, lo que nos lleva a la siguiente cuestión importante. ¿Qué significaba para una persona vivir sabiendo que en cualquier momento esa ciudad podía dejar de ser simplemente un hogar y convertirse en un objetivo? Vivir en una ciudad fortificada implicaba aceptar en su interior la verdad oculta, que esa ciudad no existía solo por la seguridad de sus habitantes, sino también porque era un objetivo potencial. Incluso en periodos de aparente calma exterior, cuando el peligro parecía mínimo, ciudades como Mego, Reisor y Geser nunca estaban completamente tranquilas. Su tranquilidad siempre estaba controlada por un sistema de vigilancia y prevención que nunca era absoluto. La sensación constante de ser observados impregnaba la vida cotidiana de todos. Los guardianes vigilaban los movimientos a distancia, y las puertas estaban sometidas a un control y revisión constantes cada día. Todo lo que provenía del exterior era evaluado cuidadosamente, cualquier mensaje, rumor o información, por insignificante que pareciera, era analizado meticulosamente. De vez en cuando, circulaban rumores sobre posibles conflictos en las cercanías, y esas noticias alteraban instantáneamente el ambiente dentro de la ciudad. Lo que inicialmente parecía lejano podía volverse peligroso y cercano con tanta rapidez que la mentalidad de los habitantes empezaba a cambiar. Para quienes vivían en el interior, esto se convertía en un estado psicológico especial. La gente aprendió a leer las señales, desplazamientos inusuales, entradas y salidas inesperadas, cambios en los horarios, todo eso se percibía como una posible señal de alarma. La ciudad reaccionaba de inmediato a estas señales, las puertas podían cerrarse antes de lo habitual, la circulación interna de movimiento se reprogramaba, y las zonas especialmente sensibles estaban bajo una protección reforzada.
Todo esto ocurría no con anuncios dramáticos ni señales sonoras llamativas, sino gracias a la estructura misma y a los mecanismos internos de seguridad. Estos permitían implementar cambios rápidamente, ya que la confianza en el sistema era la máxima prioridad. A los residentes les importaba saber que la ciudad reaccionaría antes de que el peligro fuera claramente visible. Sin embargo, vivían con la constante conciencia de que tal reacción podría ser necesaria en cualquier momento. En ciudades normales, el peligro era un visitante raro, casi una excepción. En las ciudades estratégicas, en cambio, la amenaza era una posibilidad permanente, presente casi a diario. Esto influía también en decisiones sencillas, cuando era mejor salir de la muralla, cuando era más seguro entablar negociaciones o abandonar su hogar, y cuando era mejor quedarse adentro. La ciudad dejaba de ser solo un espacio físico y se convertía en un organismo vivo en estado de alerta constante. Incluso por la noche, cuando las puertas se cerraban y la actividad en el interior disminuía, la sensación de amenaza no desaparecía. Dentro de las murallas existía un modo de vigilancia prolongada que requería responsabilidad de cada uno. La muralla y la estructura urbana formaban una especie de aleación entre seguridad y responsabilidad, porque cualquier fallo podía costar muy caro. En eso residía su esencia, tal ciudad no era solo un lugar de residencia. Era un bastión estratégico que debía funcionar a la perfección en cualquier situación, ya que de ello dependía no solo la seguridad de sus habitantes, sino la propia existencia en aquel territorio. Esa tensión y peligro no solo eran perceptibles a nivel externo, en forma de amenazas visibles y condiciones externas. El hecho de que estas ciudades estuvieran situadas en lugares estratégicos del reino las convertía en objetos de atención constante por parte del poder central. Las autoridades requerían no solo reaccionar a desafíos externos, sino también mantener continuamente un alto nivel de eficacia y capacidad defensiva en sus puntos estratégicos. La vida cotidiana en estas ciudades se volvía una especie de juego en un filo, era necesario justificar constantemente su importancia, demostrar disposición y capacidad para responder ante cualquier amenaza. Todo ello generaba una presión invisible, pero palpable, que se sentía en cada aspecto de la vida. Vivir en Emido, Día y Seogase significaba estar en condiciones de seguridad, pero esa seguridad siempre venía acompañada de la conciencia del riesgo y la amenaza constante. No existía un miedo paralizante ni pánico, pero sí una vigilancia permanente, atención a los detalles, al entorno y a los acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Esa atención definía el carácter de las personas, sus decisiones y relaciones. Por lo tanto, estas ciudades nunca se percibieron únicamente como lugares de residencia, eran puntos clave dentro de un sistema de defensa amplio. Y para comprender completamente las características de esta vida, es importante prestar atención a cómo un mismo sistema creaba en cada una de ellas una realidad única. Después de todo, a pesar de las ideas generales de protección, ciudades como Mejito, Resor y Geser eran percibidas por las personas de maneras distintas, ya que su experiencia de vida dentro del sistema era única, determinada por su papel propio y la atmósfera local. Además, es necesario señalar que, aunque las tres ciudades formaban parte de la misma estructura defensiva, su organización interna y el carácter de su vida cotidiana diferían. La misma lógica subyacía en ellas, el sistema funcionaba a partir de principios uniformes, adhería a las mismas reglas, pero la vida cotidiana adquiría formas diferentes según el lugar. Mejito era una ciudad llena de movimiento. Aquí siempre había actividad, la gente llegaba y partía, los mensajes circulaban de mano en mano, las autoridades patrullaban las calles con regularidad, ejerciendo control. Vivir en Mejito significaba estar en un flujo constante, la ciudad nunca conocía paz o silencio completos, ya que siempre había alguien observando, registrando o controlando lo que ocurría. Esto hacía que la vida fuera más dinámica y vibrante, pero a la vez más vulnerable. Los habitantes de esta ciudad entendían perfectamente que estaban en un punto visible del reino, y en su vida estaba incorporada la sensación de una presencia constante por parte de las autoridades. Nada en Mejito era completamente anónimo o secreto, todo adquiría un tono de vigilancia pública y control visual permanente. Resor, situado en el norte, ofrecía una impresión diferente. Esta ciudad se orientaba más hacia la observación y la previsión, hacia la percepción de amenazas externas y cambios.
A diferencia de Megiddo, en Resor el flujo interno era mucho menor, no acudían tantas personas ni circulaban tantos mensajes, pero la ciudad se centraba más en lo que llegaba desde afuera. Vivir en Resor significaba vivir con la vista siempre puesta en el horizonte, en las fronteras y en el mundo exterior. La ciudad era la primera en sentir cualquier cambio en la situación política o militar, incluso las señales más leves podían convertirse en un aviso para prepararse. Este entorno contribuía a que su población mantuviera un estilo de vida más estricto, con menos improvisación y mayor orden en las tareas diarias. Los habitantes de Resor comprendían que, ante cualquier amenaza, esta ciudad sería de las primeras en reaccionar y tomar medidas. Geser, por su parte, se ubicaba en una zona de transición y su función era distinta. Esta ciudad actuaba como un filtro y una barrera, sirviendo como una especie de cortafuegos que bloqueaba y regulaba el acceso hacia el interior del estado. A diferencia de las dos anteriores, Geser cumplía una función de control y restricción. Su tarea no solo era vigilar, sino también prevenir infiltraciones no deseadas, bloquear accesos y evaluar y filtrar a quienes intentaban acercarse a los territorios internos. Este papel hacía que la vida en Geser fuera más estrictamente regulada, todo allí se estructuraba según el principio de límites y reglas claros, y cada intento de penetrar en su interior requería procedimientos precisos. En este entorno se sentía una conciencia clara, los habitantes comprendían que vivían en un lugar donde la situación exigía decisiones rápidas, donde era necesario seguir estrictamente las reglas y estar siempre preparados. Las tres ciudades, a pesar de sus diferencias, compartían una idea importante, existían y funcionaban bajo expectativas comunes. Su eficiencia dependía del cumplimiento exacto de sus tareas, y el equilibrio general era vulnerable ante cualquier fallo de alguna de ellas. Eso generaba la sensación de que cada ciudad no era simplemente un asentamiento, sino una parte vital de un sistema más amplio, cuya éxito o fracaso determinaba el funcionamiento general de la defensa. De esta manera, los habitantes de cada una de estas ciudades comprendían su papel especial y, al mismo tiempo, sentían su importancia como parte de un gran sistema defensivo. Sus ciudades no eran asentamientos aleatorios, cada una tenía un propósito importante, respaldo y significado dentro del plan general elaborado por el sabio rey Salomón. Y su unidad, a pesar de las diferencias internas, era la clave para la supervivencia, pues solo un trabajo conjunto y coordinado de todos estos puntos estratégicos podía garantizar la seguridad y la estabilidad de todo el país. Vivir en ciudades antiguas como Megiddo, Resor o Geser significaba ser parte de un proyecto mucho más grande y complejo, un proyecto en el que se conectaban logros ingenieriles, gestión de territorios y la vida cotidiana de las personas. Este proyecto se realizaba gracias a una unidad y una autoridad centralizada y clara que aseguraban su eficacia. Mientras existía un mecanismo rector común, se garantizaba la coherencia y el funcionamiento de todos los elementos del sistema. Pero tales estructuras no pueden mantenerse eternamente. Con el tiempo, cuando el papel de liderazgo cambiaba y la cohesión se debilitaba, el propio sistema que servía de soporte a las ciudades y a sus habitantes comenzaba a perder su capacidad de operar a plena capacidad. Y precisamente en esta etapa surge una cuestión importante: ¿qué pasa con esas ciudades cuando desaparece el sistema que las creó y sostuvo? Es fundamental entender que los sistemas no colapsan de forma instantánea o súbita. Se destruyen cuando dejan de recibir el apoyo y cuidado necesarios, cuando desaparece la posibilidad de seguir existiendo. Antes de la muerte de Salomón, la red de ciudades fortificadas funcionaba como un mecanismo coordinado y unificado. Existía una dirección clara, un control constante y planificado, y la unidad política y militar mantenía el orden. Pero esa estabilidad no duró mucho. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se disolvió, y en ese proceso se perdió uno de los elementos clave, la cohesión. Las murallas, puertas y fortificaciones permanecían, aparentemente, intactas, pero la lógica interna, que conectaba todo y provenía del centro común, empezó a desintegrarse. Megiddo, Resor y Geser estaban sometidos a realidades políticas diferentes, sus destinos comenzaron a divergir. Las decisiones en estas ciudades dejaron de ser centralizadas, cada una se orientaba hacia sus propios intereses. Las prioridades se dispersaron y el sistema que inicialmente las unía empezó a desintegrarse.
La protección del territorio no se limitaba solo a construcciones fuertes, dependía de la unidad y el acuerdo. Sin esa unidad, incluso las ciudades más fortificadas empezaron a actuar por separado. Y así, las ciudades que parecían inexpugnables terminaron siendo vulnerables. Con el tiempo, las rutas que antes estaban protegidas por vigilancia constante se convirtieron en zonas de conflicto y las posiciones estratégicas en blancos de ataques. Los puestos avanzados urbanos, que cumplían la función de defender el interior del reino, se convirtieron gradualmente en los primeros objetivos de los enemigos. Los testimonios históricos muestran que Razar fue destruido, Megido fue escenario de múltiples enfrentamientos armados y Geser perdió su función y significado original. La causa de esto no fue la debilidad de las murallas o las fortificaciones, sino la fragmentación del propio sistema que le daba sentido a estas ciudades. Una conclusión muy importante es que la existencia de fortificaciones o infraestructura no garantiza una seguridad absoluta. Solo funcionan como protección cuando hay un propósito común, coherencia y cuidado constante. En ausencia de esas condiciones, las estructuras que antes eran confiables se convierten en ruinas, restos de la destrucción de un sistema común. Para las personas que vivían en esas ciudades, los cambios sucedían gradualmente, no de un día para otro. Sentían cómo aumentaba la incertidumbre, la preocupación y el miedo constante, mientras las amenazas externas se intensificaban y la unidad interna desaparecía. La ciudad, que antes era un soporte y garante de seguridad, comenzó a percibirse como una fuente de peligro y angustia. Y todo lo que determinaba su vida diaria también empezó a cambiar, las costumbres, el modo de pensar, las relaciones. El sistema de Salomón no colapsó por mala planificación, sino que su pérdida progresiva de viabilidad lo condenó. Vivir en Megido, Razar o Geser significaba vivir en una red urbana sorprendentemente organizada y compleja de su tiempo. Mientras esta red funcionaba, garantizaba seguridad, orden y estabilidad. Pero cuando sus recursos se agotaron, reveló una de las leyes más importantes de la historia humana: ninguna estructura puede existir por sí misma sin dirección, unidad común y apoyo continuo.